El salario mínimo en Venezuela murió. ¿Por qué les digo esto? Porque el presidente Nicolás Maduro y sus políticas económicas contradicen los ideales del fallecido presidente Hugo Chávez en cuanto a los objetivos del socialismo y la revolución relacionados a los aumentos que establece la Constitución en su artículo 91, que es garantizar un salario digno para los trabajadores y trabajadoras de nuestra nación. Vamos a recordar un poco de historia para comenzar nuestro programa cara a cara y hablar un poco de economía. Eso es lo que pasaría aquí si hubiera un gobierno capitalista, ¿ves? Un gobierno monetarista. ¿Por qué? Porque los monetaristas tienen una tesis que es interesada, es ideológica, de que hay que mantener los sueldos congelados para frenar la inflación. Nosotros estamos luchando para derrotar la inflación. Y la derrotaremos, pero no a costa del hambre de los trabajadores, no a costa del hambre del pueblo. Ustedes no recuerdan que aquí en Venezuela, por ahí, sobre todo en los años 90, comenzaron a modificarse leyes, comenzaron a tomar decisiones como la eliminación de las prestaciones sociales, por ejemplo, como la bonificación del salario. Ustedes no se acuerdan que aquí inventaban bonos cada rato. Fue así como los salarios se fueron deteriorando, la base salarial, la llamada política de bonificación del salario, de congelación de salarios. Bueno, pulverizó la noción de la remuneración como mecanismo compensatorio de la vida, de la salud, de la tranquilidad de los trabajadores. No hubo aumento del salario mínimo en Venezuela, solo del bono de guerra económica que de 60 pasó a 90 y el cestatique se mantiene en 40 para un total de $130 en bonificaciones. Es decir, el salario mínimo se mantiene en 130 pero bolívares, lo que equivale al día de hoy a $3,56. Había muchas expectativas en torno a este aumento del 1 de mayo y pues no se dio. Quien se hace llamar el presidente obrero o el presidente de todos los trabajadores, pues no cumplió con esa meta o esa esperanza que tenían muchos de los trabajadores y de las trabajadoras de Venezuela de tener un salario digno tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución. Hoy les doy la bienvenida a mi programa Cara a Cara, pero también a mi invitado del día, que es Luis Vicente León, economista y presidente de Data Analysis. Bienvenido a Impacto Venezuela a través de mi programa Cara a Cara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Encantado de hablar contigo. Yo también, y precisamente en base a sus conocimientos, ¿qué fue lo que pasó? Hay quienes dicen que hay recursos en las arcas de la nación para que se hubiese aumentado el salario mínimo. ¿Qué va a pasar ahora? Porque las bonificaciones, que incluso Chávez estaba en contra de eso, el fallecido presidente Hugo Chávez no quería las bonificaciones. Maduro tiene 2 años, puros bonos, 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 y aparte, ¿cómo se justifica que se robaron 23.000 millones de dólares de PDVSA, que es bastante, se pudo haber hecho bastante con ese dinero, y no hay para aumentar los salarios? Sí, fíjate, ahí como dos temas distintos que Ujú. hay que separar. El primero es el aumento en sí, independientemente de que en efecto no hubo un desplazamiento en el salario mínimo, si hay un incremento de 30% en el ingreso laboral. Vamos a separar las dos cosas, salario e ingreso laboral. Ok. El ingreso laboral fue incrementado de 100 a $130. El anuncio de lo que nos están diciendo es que te lo van a dar a través de ese bono de guerra económica que aumenta $30, digamos, como concentración del lugar donde están colocando el dinero que debe incrementar el ingreso de esos trabajadores. Por lo tanto, no es que no haya un aumento, hay un aumento de 30%, pero en el ingreso, no en el salario. Entonces es un primer elemento. De hecho, yo diría que para una magnitud de inflación como la inflación que hemos vivido en Venezuela en el último año, incluso en los últimos meses, 30% de incremento es bastante, digamos, pobre o moderado en función no solo de las expectativas de los trabajadores, sino de las necesidades
de compensar la capacidad de compra de esos trabajadores. Es un aumento muy bajo. No es que no hay 30% de aumento, que además la buena noticia siempre que ocurre desde el anuncio previo este mismo año es que por lo menos lo está entregando en dólares y no en bolívares. Porque cuando tú incrementas en bolívares, eso se fulmina muy rápidamente a efectos de la devaluación del tipo de cambio. O sea, si yo tuviera dado 30% en bolívares, era bastante peor que darte 30% en dólares. Al menos en dólares está anclado, se mantiene. Va a irse aumentando en bolívares en función de la devaluación del tipo de cambio. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que 30% es absolutamente insuficiente para atender las necesidades de la capacidad de compra de las familias, asumiendo que las canastas alimentarias son muchísimo más elevadas que el salario, o mejor dicho, que el ingreso de $130. Ahora, el Pero no, segundo disculpa punto, que te interrumpa, Luis Vicente, pero no todos los trabajadores de la administración pública perciben este bono de guerra que es a través del carnet de la patria y mucho menos el sector privado. Entonces estamos hablando que no es un beneficio a gran escala como debería ser el salario mínimo, que sí, el artículo 91 de la Constitución te dice que el Estado debe garantizar un aumento anual según se ajuste al precio de la canasta básica que está casi superando los $500. sí, lo que pasa es que ahí hay otros dos elementos. El primer elemento es que en el sector privado, el salario y el ingreso es casi, yo diría casi 6 veces más alto que el que tú puedes conseguir en la administración pública. El sector privado tiene una escala salarial muy distinta a la escala salarial, digamos, es definida por el gobierno en términos de salario mínimo y de ingreso mínimo, y la remuneración es muchísimo más alta. No consigues trabajadores. Fíjate, el ingreso promedio el ingreso promedio del sector privado está en el entorno de los $200 mensuales. El mínimo. Es lo que están Y, pidiendo los y trabajadores un, del sector y público. un porcentaje muy pequeño de los trabajadores del sector privado realmente reciben el ingreso mínimo. O sea, la mayoría está muy por encima de ese ingreso. Por lo tanto, realmente los que están completamente desprotegidos son los trabajadores de la administración pública, que ellos sí es verdad que tienen un problema incluso peor. Hey, todo el mundo tiene un problema, no estoy diciendo que no. De hecho, Los yo jubilados, los pensionados, ni hablar. repito, ni hablar los jubilados, etcétera. Pero el problema más importante lo vas a conseguir en efecto en la administración pública. Y la mayoría de los trabajadores de la administración pública sí reciben esa bonificación. Es decir, digamos que es muy poquito lo que tú no vas a conseguir, excepto justamente los pensionados, que son los que están más excluidos de todo este proceso. Vale la pena decir, por cierto, que en el caso de los pensionados vamos a ver un anuncio distinto al anuncio del ingreso mínimo. Es probable que lo tengas Del esta mínimo semana integral. o la semana que viene, porque ya viene un anuncio que indica que vamos a tener un incremento en el pago del sector privado, ahí sí, del sector privado para el Estado, de manera de construir reservas para las pensiones, que va a ser de alrededor de $40 por trabajador. O sea que sí hay otro masa de dinero que va a ser teóricamente, digo teóricamente porque no lo podemos garantizar, pero que va a ser orientado al pago de pensiones en Venezuela. O sea que deberíamos sí ver un incremento en las pensiones. Pero todo esto sigue siendo de nuevo legítimo de las necesidades. Yo no estoy con esto justificando que el ingreso sea suficiente, estoy explicando para que veamos que hay diferencia, que no es verdad que los trabajadores se quedaron en 7 o en $3, $4 como único ingreso, sino que la mayoría de los trabajadores en Venezuela tiene cesta ticket, la mayoría de los trabajadores en Venezuela tienen bonificaciones y por eso es que pueden vivir, epa, mal, pero si no estaríamos en una situación crítica. Mírelo, si yo te invito a que tú te vayas a cualquier país, a cualquier ciudad o pueblo de Venezuela y te dejo ahí un mes con $7 o con $3, o si te dejo con $3, no te comen ni dos perros calientes.
Ahí es donde Y vamos con el emprendimiento. Muchos venezolanos han optado por emprender porque su trabajo base no les da para vivir. O sea, sí, aquí la mayoría de los venezolanos no depende nada más de un solo sueldo. Y los que no, totalmente. y los que precisamente refieres, muchos se han ido de Venezuela porque el impacto económico es lo que ha llevado a muchos venezolanos a migrar. Sí, sí, es que el problema más grave que tiene la economía venezolana es precisamente la pérdida de capacidad de compra, la pérdida de los ingresos de ese trabajador en términos reales, porque además lo que tú dices incluso es peor si consideramos que la inflación en dólares en Venezuela ha sido muy superior incluso a la inflación en bolívares. Y eso hace que tu capacidad de comprar se haya restringido de manera muy importante. Pero lo que quería era aclarar que Sí. no es, digamos, el ingreso laboral no es igual al salario, que la gente no gana lo que está en el salario mínimo, sino el ingreso integral. Ahora, la segunda me parece muy importante. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ocurre esto? Porque, a ver, la primera cosa que te salta a la vista es que tú estás en una campaña electoral. Y si tú miras hacia atrás, vas a conseguir que este mismo gobierno y el gobierno de Chávez, los dos, han sido hiper laxos en las campañas electorales. Se han incrementado el gasto público, se ha incrementado el salario, se ha incrementado un montón de cosas en cada campaña presidencial. ¿Por qué un gobierno que nunca ha estado más necesitado de conectar población? Porque tiene un problema crítico de popularidad, que además tiene un candidato unitario al frente que lo pone en peligro. Es decir, él está en peligro, está entrando en una campaña, generó cerca de 4.500 millones de dólares adicionales con la licencia general 44 entre octubre y abril, o sea que debe tener algo de recursos en la mesa para Ingresó poder en abordar 100 este millones proceso. con el CENIAT, lo acaba de decir el propio Exacto. Maduro. Y con eso en la mano, ¿por qué es tan conservador? Porque, a ver, el último interesado en que nosotros estamos hablando de esto debería ser Maduro. Y lo normal, lo típico, es que se tiren unos incrementos de salario, incluso algunas veces irresponsables porque no lo pueden pagar, y se lo tiren. O sea, esos elementos han ocurrido muchas veces en el futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo han hecho? Hay dos razones probablemente. La primera es un elemento que en mi opinión es central. No se trata del aumento de los trabajadores, que yo creo que hubiera podido ser muchísimo más elevado. Yo creo que lo hubiera podido por lo menos ubicarse en el entorno de los $200 en términos de bonificación, como ingreso integral, no como salario, pero como ingreso, él hubiera podido ir mucho más alto. Porque además tampoco hubiera afectado demasiado al sector privado, porque es donde él está. Ahí el problema es el sector público. Lo que me hace No pensar, aumentas el salario mínimo, no tienes incidencia en tus prestaciones sociales, en tus vacaciones. Eso es lo que reclaman los trabajadores, la claro, seguridad social, o sea, son muchos factores de los y que eso, inciden el salario mínimo. y eso es exactamente la razón por la que no te lo aumentan. ¿Por qué? Porque tú tienes, no es básicamente para no aumentar tus prestaciones sociales o para no pagar el tema de seguridad social o para no pagar las vacaciones. Que no estoy justificando, de nuevo, estoy explicando como se lo haría a mis alumnos en la universidad. ¿Por qué no lo hacen si ellos son los primeros interesados en hacer populismo y que todo el mundo se sienta feliz en el medio de una campaña presidencial? ¿Por qué? Bueno, porque es precisamente la ley del trabajo está diseñada en una economía que es muy distinta a la economía actual. La prestación social retroactiva no se refiere a la vacación, ni se refiere a la seguridad social, se refiere a las prestaciones retroactivas. Las prestaciones retroactivas obligan a que si yo te subo el sueldo de el equivalente, el salario, el equivalente a $7, yo te lo ubico en 150. Mira tú el aumento porcentual que representaría subirlo de siete a 150, porque no son los 100 que ya tenías en ingresos, sino de 7 ahí sí, para la prestación retroactiva. Tú calculas
ese diferencial en dólares de 7 a 150 o de 7 a 100 o de 7 a 200 y lo multiplicas por el número de años promedio de antigüedad de los trabajadores y automáticamente está quebrado tanto el gobierno como el sector privado. ¿Por qué? No se trata, de nuevo, de los recursos para el ingreso del trabajador. Para eso hay plata. Él hubiera podido subir más, mucho más alto. Hubiera podido ir a 150, a 200, sin ningún problema. En verdad hubiera podido. Pero lo que no ha podido es enfrentar el pasivo laboral que generaría ese impacto retroactivo de 7 a 200 en las prestaciones sociales multiplicado por 10 años de antigüedad promedio. ¿Dónde está esa plata para cubrir a los trabajadores? Fíjate lo que ocurrió. Cuando tú empezaste hace 10 años, para que entiendas el problema, cuando tú empezaste hace 10 años, probablemente el salario era a precio actual, nada, porque pasamos por un proceso hiperinflacionario. Era muy chiquitico. ¿Qué hizo el patrón? Tanto el Estado como el sector privado, sobre todo el sector privado que sí lo hacía, porque el gobierno no lo hace nunca tampoco, no reserva esas prestaciones, pero el sector privado sí construía fideicomisos para proteger tus prestaciones sociales. Supón que yo construí mi fideicomiso para $7. Vamos a suponer que eran $7. Y yo agarré mi fideicomiso, lo metí en el banco para yo garantizar tu plata. ¿Qué pasa? Que si yo, por hiperinflación, tengo que pasar de 7 a 70 o de 7 a 140, que son 20 veces, o sea, 140 son 20 veces más, yo tengo la plata para pagarte este mes, pero ¿dónde está la plata para haber reservado lo que tú ganaste hace 10 años, 9 años, 8 años, 7 años? Eso, yo lo vendí, el producto que yo vendí, cuando yo lo vendí, yo le cargué tus costos de $7 o de $5 o de $1 de aquella época. Yo reservé la plata para ti, pero pasamos por un proceso de hiperinflación que pulverizó todas las reservas de prestación social. Las reservas de prestación social se pulverizaron en ese proceso. Hey, ¿qué pasa si yo estoy obligado a subir el salario y no el ingreso? Bueno, yo tengo que calcular. A ver, no te puedo aumentar en función de tu ingreso, sino que tengo que calcular cuánto es el costo retroactivo de ese proceso. Y cuando lo miro, no hay prácticamente ninguna empresa en Venezuela, ni Estado, tampoco el gobierno, que pueda hacer ese cálculo y decir, ajá, chévere, yo te los quiero dar, pero ¿dónde está la plata? No existe. No es que si te la quiero dar o no te la quiero dar, es que no existe esa plata. Se pulverizó en la hiperinflación. Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer en en una situación subóptima? Es decir, porque yo sé que eso no lo puedo resolver, porque me quebraría. Ah, sí, y esto es contigo, con el emprendedor, con el empresario, con el Estado, contigo pagando a la señora de servicio. Es lo mismo para todo el mundo, porque, epa, estás hablando de eso, pero yo te lo ubico en tu casa. Si tú tienes que incrementar el salario de la señora de servicio, le tienes que incrementar el salario, le tienes que incrementar también, ¿verdad? La prestación social de todos los años que haya trabajado contigo, lo que obviamente significa una erogación que es muy superior a la que normalmente los patronos han podido reservar en una economía hiperinflacionaria. Y Vicente, Ahora, sí, que se cierro desapareció diciendo, del salario mínimo, murió, o sea, más nunca lo va. no, entonces fíjate, yo creo que es horrible, porque nosotros tenemos que rescatar el salario. Ahora, ¿cómo lo rescatas? Fíjate que ahorita murió, tú tienes razón. Ahorita murió, tanto murió que ni un gobierno en elecciones lo puede hacer porque se quebraría. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la solución? La solución debería ser que tú te sentaras en la asamblea a rediscutir un plan para la ley del trabajo. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor nosotros tenemos que poner de acuerdo sobre, bueno, mira, ¿cómo matamos el retroactivo? ¿Cuánto le tenemos que dar a los trabajadores? Porque
A ver, si tú me amenazas, siendo yo un patrón, me amenazas con que tú vas a aumentar el salario mínimo de 7 a 200, lo que deberían hacer automáticamente todos los patronos es despedir masivo a todos los trabajadores y pagarle con el salario actual. Ya. Es decir, si ellos tienen una amenaza real de que eso ocurra antes de quebrar, ellos lo que deberían es decir, cierro la Santa María y despido. Y luego vuelvo otra vez a ver qué hago con nuevos trabajadores. ¿Por qué? Porque si no, no hay forma de avanzar. Eso no es lo que quiere ser el sector privado. Incluso ni siquiera es lo que quiere hacer el Estado, pero lo podría hacer. O sea, el sector privado, si él olfateara que eso puede pasar, debería retirar todo lo que pueda Falta y de voluntad política es lo que se dice siempre que hay. claro, lo que tú tienes que hacer ahorita es, vamos a negociar, vamos a remunerar ahorita mismo a todos los trabajadores con sus prestaciones y vamos a iniciar un sistema renegociando la ley que permite reconstruir las prestaciones a futuro. Es decir, ese elemento es el indispensable. Mientras eso no ocurra, lo máximo que vas a tener son bonificaciones, porque lo que sí es verdad es que tú no le puedes al trabajador $7 para que viva. Entonces él está viviendo con 130. Si tú le preguntas a alguien, Epa, ¿qué prefieres? Que calculemos todo y yo te diga, mira, para yo poder pagar, lo máximo que te puedo dar es un salario mínimo de $20 o $30, para que eso sea cubierto. O te doy otra alternativa. No te doy un incremento de salario, pero te doy $130 para que tú todos los meses vayas y compres. Se van a ¿Qué ir. te va a decir el trabajador? Dame, por favor, ingresos para vivir. Y eso es un poco lo que estamos viendo. ¿En qué momento inflacionario se encuentra Venezuela, arrancando el mes de mayo, y entendiendo también que aunque no hay incidencia ni retroactividad ni nada de lo que ya habíamos conversado, sí es cierto que cada vez que hay un aumento de algo, bien sea del cestatique, del bono de guerra económica, del bono de las madres, del bono que sea, tú vas al supermercado y los precios varían, empiezan a subir otra vez. Entonces, ese aumento de los bonos también se hace muy cuesta abajo, o sea, baja. Totalmente. Eso se llama en economía ilusión monetaria. Yo te doy un incremento, pero cuando tú luego al mes vas para el supermercado, a la farmacia, al colegio, ya cuesta mucho más que incluso lo que tú antes pagabas. Tú puedes tener un aumento salarial y termina peor Claro. porque la economía se vuela ese aumento en inflación. Los precios suben en el ascensor y los salarios suben en la escalera o por la escalera. Entonces, claro, tú tienes un desfase que hace la vida muy difícil para la población venezolana. Eso es lo que hay que resolver. Pero eso no se resuelve, es muy importante decirlo, no se resuelve con un decreto de aumento del salario mínimo. Eso requiere todo un diseño estratégico que rescate el equilibrio en la economía. Lo que tenemos es que reducir los procesos de desconfianza, generar estímulos severos a la reactivación económica y a negociar unos cambios en la legislación laboral que abran la puerta para que los patronos y especialmente el gobierno, que es el que realmente tiene más problemas, sea capaz de financiar los ingresos de manera seria, de manera salarial y toda la protección de salud y de vida que ese trabajador merece. Pero hubo un aumento, mira, es muy simple, tú lo has visto, han habido aumentos que al mes ya no sirven para nada. Si tú ahorita te tiras un decreto de aumento salarial a $200, suena muy bonito, lo aplaudimos, pero lo que va a hacer es quebrar la mitad del sector privado y a todo el gobierno, que sabe lo que termina pasando, ¿verdad? Que empieza a despedir a los trabajadores y no les paga las prestaciones. O sea, porque es todo teoría. O sea, te están diciendo, no, te tiene que dar $200, pero es que cuando el gobierno no tiene plata, despide a la gente y no le paga la prestación. O se la paga dentro de 8 años. O sea, esa es la verdad. Entonces nos vamos a caer mentira con el tema de que yo resuelvo el problema si el gobierno te da un decreto. El único que impacta de verdad es al sector privado cuando tú haces un aumento de ese tipo. Y la verdad, siendo sinceros, el sector privado tiene un incremento, tiene un aumento, tiene un salario muy superior al que puede tener la administración pública, o sea que no resolverías tampoco el problema. Luis Vicente, para ir finalizando ya, ¿en qué porcentaje estamos de inflación al cierre de abril? Porque evidentemente estamos comenzando con mayo. Y el tema de las sanciones o medidas coercitivas unilaterales, que son más de 900, pero
La mayoría van dirigidas a funcionarios del Estado, otras sí tienen incidencia en nosotros los venezolanos y en esta crisis económica que no es de ahorita. Tenemos años tratando de recuperarnos, pero no se ha podido. Sí, bueno, la inflación en efecto no ha sido tan alta como el año pasado, como el año antepasado, por una razón, tú tienes una contracción de consumo. Justamente la capacidad de compra de los venezolanos está muy restringida, hubo una caída de demanda y muchas empresas tuvieron que salir al mercado con ofertas. De hecho, tú vas, por ejemplo, a una feria en un centro comercial y el precio de los productos, tomemos empresas importantísimas como KFC, como McDonald's, etcétera, y te van a tener un montón de ofertas que hacen que el producto sea más barato en dólares que lo que era el año pasado. Claro, sí, hemos tenido inflación de todas maneras, pero es una inflación mira, el año pasado terminamos por ahí por 150%. Este año las proyecciones están entre 60 y 80% de inflación, que sigue siendo alta con respecto a la inflación del mundo, pero es muy baja en comparación a lo que nosotros hemos vivido recientemente. Nosotros tuvimos inflaciones de miles por ciento hace nada, miles por ciento, cientos de miles también. Entonces, 60, 50, 70 es una contracción de la inflación en bolívares. Pero el problema es que como no hay devaluación de la moneda y si hay inflación en bolívares, los precios en dólares siguen subiendo. Suben y suben y suben y suben. Y la economía venezolana está completamente dolarizada. Entonces, oye, está agobiado el consumidor porque no puede acceder a los productos y servicios básicos de la economía. Vamos a ver algunos cambios en términos de las sanciones. Bueno, yo creo que ya han habido, lamentablemente negativo, porque tuviste uno positivo en octubre, que fue la licencia general petrolera, pero tuvimos una reversión ahorita. Yo, sin embargo, creo, y con esto culmino, que en realidad la posibilidad de que Venezuela regrese a la estrategia, o que Estados Unidos regrese a la estrategia de máxima presión, máximas sanciones, aislamiento total, incluso en el peor escenario político de Venezuela, es muy bajo. ¿Por qué? Porque la geopolítica mundial también cambió, que a Estados Unidos tampoco le interesa una Venezuela fuera del mercado energético occidental. Tampoco le interesa empujar a Venezuela a desoccidentalizar su producción. Y también necesita resolver los problemas del acuerdo migratorio, o sea, un montón de otras cosas que, bueno, que no están tan simples. Y por lo tanto, yo creo que nosotros a lo mejor no vemos la licencia general, pero vamos a ver muchas licencias individuales o comfort letters o cartas de conformidad para permitir que muchas empresas privadas energéticas sigan exportando petróleo de Venezuela al mundo occidental. Una última cosita, Luis Vicente, de verdad. Data Análisis, ¿cómo está manejando el tema de las encuestas? Encuestas van, encuestas vienen. 28 de julio, fecha clave para muchos venezolanos que están esperando más que todo un cambio político y económico a su vez, que no se va a hacer de la noche a la mañana, evidentemente, pero muchos dicen que Maduro tiene popularidad, otros dicen que no, que haber logrado una unidad con Edmundo González Urrutia, pues está ayudando o contribuyendo para que la oposición avance. Pero Data Análisis, ¿cómo ha percibido en sus encuestas esta situación y cuál es el panorama que ves en el 28 de julio? Bueno, muy complejo, tenemos que tener otra conversación porque es un tema muy largo. Pero, a ver, en términos de encuestas, nadie en Venezuela, ninguna encuestadora en Venezuela tiene más encuestas que Data Análisis en términos nacionales para un mes. O sea, somos la encuestadora número uno en términos de encuestas. Y sin embargo, tú no has oído análisis nuestros en el mercado. ¿Por qué? Bueno, muchas veces porque son privadas, pero la verdad es que la fotografía que nosotros tenemos del mercado político no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a ocurrir el 28 de julio. Ah, ah, n- n- la encuesta hace un mes tenían a María Corina, hace 15 días tenían a Corina Lloris, hace una semana tenían a Rosales y a Mundo juntos. ¿De qué te sirve todo eso? Absolutamente de nada. Estamos otra vez en campo midiendo la realidad actual, porque es diferente. Pero te lo vendo de esta manera. Una encuesta hoy te puede poner el mundo
González Urrutia en una posición que puede ser radicalmente distinta en un mes y medio. ¿Por qué? Bueno, porque este es un candidato desconocido, que puede recibir el apoyo, digamos, de la unidad y del soporte de María Corina, pero eso se tiene que construir y tenemos que ver que le dé la vuelta al país y tenemos que ver además que la gente acepte ir a votar. ¿Por qué? Ah, bueno, porque la gente te puede mostrar la encuesta y en la encuesta es muy fácil, yo te muestro la matriz de opinión. Lo que no te puedo mostrar es cuánta de esa gente realmente va a ir y se va a presentar el día de la elección y va a votar. Y tampoco te puede mostrar cuánto de esa gente que va a votar en realidad, ah, bueno, se va a reconocer adecuadamente, va a conseguir que su centro de votación es el mismo, pueden pasar un montón de cosas en el camino. Por lo tanto, la encuesta es interesante para saber que en efecto la oposición es mayoría, que en efecto la mayoría de la población quiere cambio, que en efecto la unidad es un valor positivo que ayuda a mejorar la capacidad competitiva de la oposición, pero no mucho más, porque el otro jugador también juega y va a jugar duro. No, no. Cualquiera que crea que como te dejaron un candidato unitario, ya está listo, está esperando que le ganen para ponerle la bandita. No está entendiendo nada. O sea, van a pasar demasiadas cosas y las tenemos que ir viendo día a día. Momentos muy duros, sí, los que estamos viviendo y tensos y mucha expectativa en Venezuela con mira a esas presidenciales del 28 de julio. Luis Vicente León, muchísimas gracias por aceptar la invitación a mi programa Cara a Cara. Espero tenerte más adelante para seguir abordando esos temas de encuesta, ya acercándose ese 28 de julio. De verdad, gracias por tu análisis el día de hoy en materia económica. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias. A toda mi audiencia también, muchísimas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.